Mientras las víctimas del 8B06 intentaban recuperarse de las terribles secuelas del accidente, otra batalla se desarrollaba en el contexto judicial. Al principio se dijo que había un puente eléctrico, que los compresores de aire acondicionado habían tenido un cortocircuito. Nada de eso fue cierto. Hubo alguna chispa de origen desconocido que fue la que incendió el gas. El material de los asientos y de las cortinas y todo el interior del bus no era ignífugo, es decir, que no era prueba de fuego. O sea, que eso contribuyó más al desarrollo del fuego y algo muchísimo más importante que fue que no había forma de salir del bus. Utilizamos una técnica de extracción apropiada y empezamos a hacer los análisis de un equipo llamado cromatógrafo de gas, que es un equipo muy versátil y muy apropiado para el caso. Cuando encontramos los elementos, entonces vino la búsqueda de dónde salieron esos elementos tan inflamables y tan volátiles. El compuesto llamado HC12A se determinó que es una mezcla de hidrocarburos de bajo peso molecular. Uno de ellos era el hidruro de propilo, conocido como propano, y el otro compuesto químico era el trimetilmetano. Cualquier gas, porque no solamente estos, cualquier gas que empiece a reemplazar el oxígeno de una manera rápida va a empezar a ocasionar de que las personas que respiren ese aire contaminado con esos gases empiezan a sentir una diferencia. El síntoma más común es sentir algo de somnolencia. Y nos dimos cuenta, como lo dije, que en varios estados, en Estados Unidos, había sido eliminado este producto por algunos accidentes que habían ocurrido. Habían videos donde ya bomberos en los Estados Unidos habían realizado algunas pruebas, algunos ensayos, y se observaban en esos videos que lanzaban o utilizaban este tipo de gas y el mismo aumentaba o le daba más vida al fuego. Era un gas netamente inflamable. El año 1998, existía un documento de SINAPROC donde habían realizado un estudio, un análisis de un transporte parecido al bus 8B06 que se había incendiado bajando el puente de las Américas y nadie había muerto. SINAPROC hace el análisis y recomienda que esos buses que no tenían puertas de emergencia ni ventanas de emergencia, tal como era posteriormente el bus 8B06, no fueran utilizados. Esa recomendación de SINAPROC se le envía a la autoridad de tránsito, pero lógico que la autoridad de tránsito en ese momento estaba siendo dirigida por un odontólogo que iba a tomar en cuenta esa documentación. Lo segundo, que la empresa norteamericana registra en Panamá, en el Ministerio de Comercio e Industria, el gas refrigerante HC12A, gas que estaba prohibido su uso en el transporte público en los Estados Unidos, y lo inscribe aquí en Panamá con esas especificaciones, señalando que eran uso exclusivo de esa empresa y que adicional ese gas podía ser utilizado en el transporte público. Un año después de la tragedia, el Estado adiciona al reglamento de tránsito la exigencia de que todos los vehículos para el transporte público de pasajero tengan salidas de emergencia. Si hay un real culpable de lo que ocurrió, es la indolencia de las autoridades que en ese momento tenían más de 30 años de tener un sistema de transporte obsoleto. Nosotros en el proceso penal en Panamá entramos en representación de Luis Contreras y Lidia Atencio y fuimos los últimos querellantes dentro de esta investigación. Fundamentalmente los dos sobrevivientes que habían quedado en una situación muy grave y totalmente perjudicial para el resto de sus vidas. Tuvimos algunas dificultades allí, efectivamente, en la fiscalía que llevaba la investigación y finalmente terminamos en el proceso, en la audiencia que se desarrolló al finales de 2007, donde se condena desde el punto de vista nuestro a la parte más débil y que menos responsabilidad tenía, que era el conductor del bus y el propietario del bus. Y no se profundizó
en otros aspectos dentro de todos los hechos que se habían presentado y que tenían que ser investigados y que no fueron investigados. Cuando se envió el expediente por primera vez al juzgado primero del circuito penal, los abogados querellantes tuvimos que presentar sendos escritos de oposición a la vista fiscal para que se ampliara el sumario, porque no se había hecho la diligencia de reconstrucción de los hechos, diligencia que iba a emerger información vital para la investigación. Apenas a 4 meses de investigación recibimos una invitación por parte de la fiscal Zuleika Moore, que nos envió el mensaje a través del licenciado David Ramírez, de que quería reunirse con los familiares. Nos dijo que solamente ella había encontrado a 2 personas responsables, que era el bus, al chofer y al dueño del bus, y que más nadie era responsable. Nosotros le dijimos, pero si nada más ha pasado 4 meses, no se han hecho las investigaciones. Es muy poco tiempo para la magnitud de la tragedia y las personas que fallecieron, 18 personas, que era un tiempo muy corto. Y ella dijo que no, que ella eran las únicas 2 personas y que nosotros no teníamos más nada que buscar allí. Y que nosotros le dijimos, bueno, pero es que ellos son víctimas igual que nosotros, que ellos. Nos dijo, no. A ellos nadie les obligó ni se les puso una pistola en la cabeza para que adquirieran el bus. Me llamaron del Ministerio de la Presidencia, donde el señor presidente en ese tiempo era el Martín Torrijos, me ofreció un empleo, cuyo empleo con un salario muy bajo, y yo lo acepté porque en realidad después de un accidente yo quedé a la deriva, no tenía nada fijo y acepté el trabajo. Igual forma, él pensaba que yo me iba a quedar callado, o sea, ese es un trabajo. Cuando tú trabajas en el gobierno, tú tienes que callarte la boca. Yo no podía decir ciertas cosas y menos hablar del presidente de la República, porque según ellos me estaban ayudando. Pero para mí eso fue algo que yo no le tomé, porque yo de todas maneras salí a pelear. Los que siempre estamos jodidos somos los pobres. ¿Por qué? Porque tenemos gobiernos corruptos. Porque hay que decirlo, hay gobiernos corruptos que no les importa nada con el pobre. Pues esa es la realidad de Panamá. Porque si este gobierno hubiera sido lo que han pasado, hubieran sido gobiernos responsables, ellos no hubieran solucionado el tema de transporte y no hubieran arreglado nuestro problema nosotros. Aquí hubo compra de magistrados, aquí hubo compra de fiscales, aquí hubo compra de todo. Ningún gobierno tiene derecho a jugar con la vida de ningún ser humano. Que a veces las cosas pasan para que haya un cambio, pero ¿qué pasa? Que tristemente para que haya ese cambio tuvieron que morir 18 personas. Cuando se habla de dignidad del ser humano y una tragedia de la magnitud de la que estamos hablando, surge la pregunta de si el Estado ha cumplido la tutela judicial efectiva o se ha escudado a través de tecnicismo, de formalidades o de trámites que ignoran el grito o el clamor de algo que todo el país es consciente y que nadie puede darle la espalda, que es el sufrimiento humano que necesita una respuesta categórica y concreta de parte de nuestras autoridades. Al regreso, revelaremos cuál fue el secreto de la milagrosa recuperación de Luis y Lidia.